bienvenida al podcast Solo Hoy. El día de hoy me acompaña el doctor Salvador Moreno López. Él tiene licenciatura, maestría y doctorado en psicología. Ha sido colaborador del Instituto de Estudios Superiores de Occidente y de la Universidad Iberoamericana León. Actualmente es director de Focusing México. Salvador, te doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Angie? Buen día. Muchas gracias por esta invitación para estar acá platicando con tu público. Muchas gracias. Pues te agradezco mucho que nos vayas a compartir esta plática tan interesante, que la vamos a abrir con la siguiente pregunta. ¿Podemos vivir sin emociones y sentimientos? Y entonces creo que sobre esto tienes muchísimo que explicarnos, sobre todo porque, bueno, se han dado muchas pláticas acerca del manejo de emociones, pero todavía hay personas que creen que controlar la emoción es como ser un ser inerte, como si prácticamente no pudiera manifestar nada y prácticamente cara de palo, o el otro extremo. La actitud positiva ante todo y no importa lo que ocurra. Entonces creo que sobre eso tienes mucho que decirnos. Adelante. Sí, fíjate que me llama la atención que está muy extendida esta creencia de que hay emociones y sentimientos buenos y otros que son malos. Y entonces desde ahí, desde esa dicotomía, que me parece que es una falsa dicotomía, pareciera que la vida se trata entonces de que hay que atender, promover los sentimientos considerados buenos y hay que atajar, ignorar, quitar o mantener a raya los sentimientos considerados malos, ¿verdad? Hace rato escuchaba un programa y alguien se refería a que parece ser que los estoicos hacían esta clasificación entre sentimientos o emociones positivas y negativas. Entonces dije, entonces esto viene desde hace muchos siglos, ¿verdad? Con razón ha perdurado tanto y está tan fuerte, ¿no? Pero a mí me parece que esa es una dicotomía y una clasificación que nos daña más que lo que nos beneficia. Porque los sentimientos y las emociones finalmente nos muestran nuestro modo de estar en la vida, nuestro modo de relacionarnos con los demás, nuestro modo de relacionarnos con las circunstancias, ¿no? Y desde ahí podemos ver, por ejemplo, qué nos apasiona, qué nos gusta, qué nos interesa, qué nos entusiasma, o qué no nos gusta, qué nos molesta, qué nos asusta, qué nos hace sentir tristes, ¿no? Pero todos esos son matices de la vida, son como colores de la vida, ¿no? Y a veces esto de que uno quisiera quedarse nada más como con los colores bonitos, que además eso habría que preguntarle a cada quien porque ni siquiera podemos decir que estos son los colores bonitos para todo el mundo, pues no. Entonces, pero no se puede tampoco, porque fíjate, Angie y el público, si le pone atención al asunto, se dará cuenta que en la medida en que queremos quitar y prohibirnos sentir aquello que nos duele, que nos lastima, que no nos guste, el resultado es que entonces también de alguna manera nos estamos prohibiendo y dificultando sentir aquello que nos gusta o que quisiéramos sentir con más intensidad. Porque la vida es así, hay que sentirla en todas sus manifestaciones, en todos sus coloridos, en todos sus sabores, y hay que aprender a vivirlo de esa manera. Ya que estás hablando de estos diferentes matices, ¿cómo nos puedes ayudar a comprender estas emociones o estos matices que tiene a lo mejor cada una de las emociones? Sobre todo porque hay veces que nada más nos quedamos con algunas cuantas, eso, se está triste, se está enojado, se está alegre. Es que fíjate que ahí también otra vez volvemos así como a esta especie de pensamiento dicotómico tan fuerte en nuestra cultura. Es como, ¿es esto o es lo otro? Entonces, triste o alegre, enojado o tranquilo. Pero a ver, te pregunto a ti que nos estás escuchando, observa para ver si no es cierto que muchas veces tú te habrás sentido triste. Yo creo que si te fijas en tu propia experiencia, cuando te has sentido enojado, por ejemplo, puede ser que también te hayas sentido triste y también molesto y también vulnerable y también desconfiado y también como a lo mejor que te faltaron al respeto, ¿no? O también amenazado. Es decir, las situaciones de la vida son complejas, cada una por más simple que parezca.
Y entonces sentimos una diversidad de sentimientos y emociones. ¿Qué ocurre? Que a veces hay una emoción o un sentimiento que se vuelven especialmente fuertes. Y entonces nos olvidamos de atender los demás y pensamos que es solamente eso lo que sentimos. Por ejemplo, si estoy muy asustado, pues puede ser que nada más me dé cuenta de que estoy muy asustado y no me percate de que hay otros sentimientos y otras emociones también ahí. Lo mismo pasa si estoy muy enojado, por ejemplo, o si estoy muy contento, ¿no? El problema es que cuando nosotros nada más reconocemos la emoción o el sentimiento más fuerte y actuamos con base en ello, es altamente probable que lo que hagamos finalmente nos va a resultar insatisfactorio. Es más, puede ser que incluso a veces hasta nos reprochemos y nos reclamemos por la acción que realizamos, porque no nos gustó, porque nos damos después cuenta, pues que era inadecuada, que era incompleta, pues claro, no nos tomamos en cuenta toda la complejidad de sentires que experimentábamos. Y entonces nos fuimos nada más respondiendo o reaccionando, casi habría que decir, nada más por el coraje intenso, por el miedo intenso, y después vienen los reclamos. Entonces, la verdad es que en la vida cotidiana tampoco no nos conviene pasar por alto la complejidad de lo que sentimos, porque es más probable que lo que hagamos nos deje insatisfechos. Claro, ahora que te escuchaba, podía recordar qué pasa cuando a veces nos sentimos enojados y que no nos damos cuenta que detrás del enojo puede haber otras emociones o incluso algunos sentimientos del pasado. Así es, así es. Fíjate que a mí me he buscado como diferentes analogías para tener presente esta diversidad. A veces la puedo imaginar como un racimo de globos multicolor. A veces lo he imaginado como uno de estos nieves de múltiples colores, que esta comparación tiene la ventaja de que se ve todo como más entreverado, más mezclado y no tan separadito como los globos. Y el otro día encontré una foto de una aurora, me parecía que esa también era otra manera de hacer una analogía con los sentimientos, porque hay multiplicidad de colores, pero hay movimiento también. Y eso ocurre con los sentimientos. Multiplicidad de colores en movimiento. Y muchas veces movimiento encontrado, unos que chocan con otros. Pues, ¿cómo puede ser que yo quiero y no quiero? Pues sí, a nivel de emoción y sentimientos eso puede ocurrir. Y si yo me quiero nada más tratar a base de lógica, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a ir excluyendo sensaciones, emociones que son muy importantes de reconocer. Por ejemplo, para hacer un trabajo de reconocimiento de estas emociones o de estos sentimientos, pues tú has formado a formadores precisamente desde el focusing, pero ¿qué le podrías recomendar al público que no está familiarizado todavía con esto, como por dónde empezar este trabajo de reconocerle estas matices de las diferentes emociones que pueden surgir en un determinado momento? Sobre todo ahora en la época de la pandemia, donde a veces sentimos que cualquier cosa derrama el vaso, sobre todo pues por todo lo que nos ha estado tocando vivir, todo este proceso de adaptación. Mira, hay varias acciones muy concretas que se pueden realizar, que de hecho hemos venido trabajando con un grupo de apoyo emocional que tenemos ya prácticamente más de 2 meses, ¿no? Y una primera acción es, a ver, ponle atención a eso que sientes, pero trata de ponerlo como enfrente de ti a cierta distancia. En lugar de meterte a tu coraje, de meterte al miedo, que sería como meterte a un río caudaloso y entonces probablemente te vas a sentir arrastrado, arrastrada por el caudal fuerte del río. Pues imagínate que estás como a la orilla del río y te puedes hacer tan lejos como lo necesites y desde ahí puedes atender a tus emociones, ¿no? A ver, ¿cómo se siente? ¿Cómo están? ¿En relación con qué siento? Eso que siento. Por ejemplo, estoy asustado, ¿sí? ¿En relación con qué estoy asustado? La pandemia, ¿qué es eso de la pandemia? ¿En relación con qué de la pandemia estoy asustado? Como a ver si podemos identificar aspectos más concretos con los cuales se genera el miedo. Porque fíjate que a veces emociones como el miedo, por ejemplo, se disparan porque dejamos que los fantasmas, digo yo, crezcan. Nos dicen una palabra, es que es muy peligroso, me suena muy fuerte, muy amenazador,
y ya se empieza a disparar el mira, ¿qué es peligroso? Si yo puedo identificar con más particularidad el peligro, pues una de las ventajas que tengo es que entonces también sé con más claridad qué acciones puedo realizar para protegerme. Si el peligro lo dejo así como un fantasma grande, nebuloso, que puede aparecer por cualquier lado, obviamente que me voy a sentir más desamparado y más vulnerable. Entonces, es una primera acción, poner distancia de los sentimientos. Fíjate, no los estoy ignorando, los estoy atendiendo, pero desde cierta distancia. Y la otra acción que también sugiero ahora es pongo atención a mi cuerpo y me fijo cómo me siento en mi cuerpo. Por ejemplo, si me siento asustado y pongo atención al cuerpo, probablemente empiece yo a sentir que en mi pecho siento cierta opresión, que mi respiración está un poquito más acelerada que de costumbre. Entonces, empiezo a fijarme en esas sensaciones, solo a ponerles atención, sin tratar de cambiarlas, sin querer explicarlas, sin empezar con que, ay, yo creo que esto siento porque tal vez, no, no, no. Quédate ahí, que tu atención note cómo se siente tu pecho, cómo se siente tu respiración. Date unos minutos para acompañar a esas sensaciones. A mí no deja de sorprenderme los cambios tan benéficos que se generan con esta acción. Tengo años ahora sí que trabajando con esto, experimentándolo en mi vida personal, pues desde ahí soy el principal convencido de que esto es una alternativa muy constructiva y provechosa, pero también lo he visto con un montón de personas, con miles de personas en los talleres, en la consulta, en los seminarios, ¿no? Cómo esta acción de ponerse atención a la sensación corporal y acompañarla es una primera acción y un paso muy importante en dirección del bienestar. Ya que estamos hablando del cuerpo, no sé si nos pudieras decir brevemente cómo podemos hacer una aliada a nuestra respiración. Respiramos todo el tiempo, pero no siempre respiramos de manera correcta, de tal manera que nos permita contactar con todo nuestro cuerpo y que esta respiración a la vez realmente cumpla su función de oxigenarnos y al mismo tiempo de podernos relajar o regresar a nuestro punto de equilibrio. Mira, ciertamente en relación con la respiración, creo que este es un punto de coincidencia de muchas propuestas encaminadas a generar bienestar. Y creo que hay un reconocimiento bastante extensivo de que la respiración es un proceso vital fundamental. Y entonces a partir de ahí también podrás encontrar una gran diversidad de sugerencias, actividades en relación con la respiración. Yo te comento una que he visto que da muy buenos resultados, que tiene sus propios beneficios y que básicamente es esto. Se trata de dirigir tu atención hacia el movimiento de tu estómago, tal y como ocurre al estar respirando. Entonces, llevas tu atención a la región del estómago, ubicas, reconoces cómo tu estómago se mueve, sube y baja, se infla, desinfla, automáticamente al estar respirando. Y te quedas ahí prestándole atención a ese movimiento 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Y si de repente vienen pensamientos que te interrumpen, haz de cuenta que es como si llegara otra persona, le dices, espérame tantito, estoy ocupado, estoy ocupada, y regresas con tu atención a seguir el movimiento del estómago. Y observas qué va ocurriendo mientras tú prestas atención de esa manera al movimiento del estómago. Para mí lo importante en esta modalidad es que tú no tratas de cambiar tu respiración. Tú no tratas de que la respiración sea profunda, más rápida, menos lenta. Deja que ocurra como pueda ocurrir. Si déjate que desde tu cuerpo encuentres el modo como necesitas estar respirando. Entonces, tiene muchas facetas interesantes en términos de beneficios esta actividad. Hay una cosa más. La haces, diríamos que solo por el gusto de ponerle atención a tu respiración. Vamos, no la haces para relajarte, no la haces para sentirte bien, porque en estos procesos también hay muchas paradojas y una de estas es que mientras más intentas hacer algo, más difícil se vuelve que ocurra.
Entonces, si tú te pones como meta que te tienes que relajar y estás tan preocupado, tan preocupada de que no te vas relajando, pues lo que haces es generar un círculo vicioso que va a ser todavía más difícil que la relajación ocurra. Entonces, esto nos invita también como a confiar en los procesos de nuestro propio cuerpo vivo. Y yo te puedo asegurar que son procesos confiables. Al principio, por supuesto, pues, tú dirás, sabe, ¿no? O a lo mejor no, es que otras personas dicen que no. Bueno, pues yo te invito a que tú lo experimentes, a que desde tu propia experiencia, de lo que tú vayas encontrando, puedas darte cuenta si en verdad hacer una actividad como esta te ayuda o no en tu bienestar. En tu libro Descubriendo mi sabiduría corporal, manejas este término de esta sensación sentida, que todos los que han tomado clases contigo, o han estado en talleres, o han visto tus conferencias, lo conocen, pero el público en general no sabe mucho y creo que eso es algo que pudiera ayudarle bastante para que entienda qué es lo que sucede y cómo su cuerpo puede ser un aliado. Sí, mira, esto de la sensación sentida es un término técnico, digamos, que se usa para referirnos a cierto tipo de sensaciones. Cierto tipo de sensaciones que nos dicen de cómo estoy viviendo yo una situación y también cuál es el siguiente paso de interacción, de comunicación en esa situación. Es decir, me da pistas de qué hacer y cómo actuar. Entonces tiene en ese sentido una sabiduría. Un ejemplo quizá muy común de esto es cuando voy saliendo de viaje y de repente empiezo con esa sensación de se me olvidó algo, se me olvidó algo. Ahí está, si lo veo, lo siento en mi cuerpo. Claramente ahí se me olvidó algo. Empiezo a tratar de identificar qué puede ser que se me haya olvidado y de repente cuando digo, ¡ay, las fotos que debe llevar y se me quedaron encima de la mesa! Entonces siento como mi cuerpo se afloja a una especie de liberación, ¿verdad? No de que se me hayan olvidado las fotos, sino de que ya supe de qué se trataba esa sensación. Entonces, esa sensación, cuando se reconoce en una expresión o en una simbolización, cambia, se mueve. Y entonces se empieza a generar un proceso de cambio. Y de esta manera yo puedo, por ejemplo, tomar decisiones, puedo impulsar la creatividad, puedo resolver conflictos con alguien, ¿no? Me acuerdo alguna ocasión que empecé a notar que cada que encontraba una persona casi que me peleaba con ella, yo decía, pues, ¿por qué me peleo? Pues si no, no digo, no hay como mucho motivo para ello, pero sin embargo yo me enojaba. Entonces decidí, dije, voy a escucharme desde mi cuerpo, a ver qué encuentro. Algo más tiene que estar pasando ahí. Y efectivamente, cuando me pregunté a ver cómo me siento en relación con esta persona, empezaron a aparecer algunas sensaciones y luego de repente me aparece la foto de esta persona. Me quedo viendo la foto y poco a poco, como detrás de la foto, empieza a moverse hacia un lado y aparece otra foto de otra persona. Cuando tengo las dos fotos diferenciadas, haz de cuenta que sentí un gran alivio y cómo cambiaba toda mi sensación corporal. ¿Qué había descubierto? Y no solamente descubierto a nivel de darme cuenta lógica o pensadamente, sino desde la sensación corporal, desde una manera sentida, pues que lo que me pasaba antes es que yo estaba empalmando a dos personas en una. Y por eso mi reacción era un tanto extraña para mí mismo. En la medida en que pude diferenciar, no, esta es esta y esta es la otra, pues ya dejé de estarme enojando con la primera, que, insisto, pues no había mayores motivos pues para que me enojara. Esto es para mí uno de esos valiosísimos ejemplos porque me permite entonces superar y transformar una situación que era de relación cotidiana y que pudo haber sido pues muy conflictiva o por lo menos muy pesada. Y todo esto atendiendo desde esto que llamamos la sensación consentida. Déjame ver si puedo aplicar esto a lo que ahora nos está ocurriendo. Esta sensación sentida puede ser que también se convierta en mi aliada, esa sabiduría, para a lo mejor darme cuenta de que necesito cargar con mi cubrebocas, con mi gel antibacterial y con todo lo que necesito antes de salir a casa. Y es como si hasta mi cuerpo me va a recordar algo falta o no estás tomando determinada precaución o en este momento estás cumpliendo como con todo. Sí, mira, una cosa que es importante es por un lado que yo tenga la información.
y que tengan la información lo más precisa, adecuada posible. Ahora, como en esta situación estamos teniendo demasiada información, que a veces es muy contradictoria, a veces no es tan fácil ir dilucidando cuál es cuál. Una vez que yo voy teniendo esta información, sí puedo yo también preguntarme desde el cuerpo, a ver, ahora, ¿qué toca hacer? ¿Cómo voy a actuar? Por ejemplo, en estas semanas justamente que dicen, ok, ya pueden salir o hay más gente que puede salir, ya se retoman algunas actividades, pero resulta que estamos, según estadísticas o informes, en uno de los momentos más altos del contagio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a guiar mi comportamiento concreto cotidiano solo con base en lo que otras personas me dicen. Puede ser que acabe sin saber qué hacer, porque depende que a quien escuche me va a decir que no, que sí, que quién sabe, que a la mejor, pero que yo escucho todas esas opiniones, las proceso y me pregunto, a ver, desde esto, tomando en cuenta todo esto y sintiéndolo en mi cuerpo, como qué es lo que parece sensato, conveniente que yo haga en este momento. Y entonces eso me va a permitir aprovechar esa diversidad de información, ir más allá de las contradicciones, pero sobre todo algo más importante, me va a ir ayudando a tomar mis propias decisiones, a darle dirección a mi propia vida, a no estar esperando a que alguien más decida o resuelva por mí qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Que luego me quejo porque no lo hicieron. Bueno, pues si no lo hacen, ¿tú por qué no lo haces, no? Cada uno de nosotros tenemos esta posibilidad, esta capacidad de darle alguna dirección a nuestra vida. Es cierto, no todo depende de nosotros. Hay muchas cosas que no controlamos y también las estamos viendo. Bueno, pero hay otras que sí. Y entonces, en eso que sí podemos controlar, yo decido, ¿salgo o no salgo? ¿De veras es indispensable la salida o no? ¿Me pongo o no me pongo el cubrebocas? ¿En qué momento sí, en qué momento no? ¿Me lavo las manos, sí o no? Bueno, esas son decisiones que creo que en la mayoría de los casos sí dependen de uno mismo y que tienen sus consecuencias y que pues, yo también voy a asumir las consecuencias de mis decisiones. ¿Qué otro dijo? ¿Qué otro hizo? Pues que cada quien haga conforme entienda y lo puedo platicar, por supuesto, puedo compartir criterios, reflexiones, pero al final de cuentas, yo creo que esta situación de la pandemia también nos está dando la oportunidad de reflexionar, sentir, pensar y preguntarnos, a ver, ¿cómo le estoy dando yo dirección a mi vida? ¿Cómo asumo yo las decisiones en aquellos ámbitos donde yo puedo decidir qué hacer, qué no hacer o cómo hacerlo? Tengo una pregunta, Georgia, ya para concluir, muy complicada para mí y no sé si puedas ayudarnos. Ya hemos hablado acerca de las diferentes emociones y sentimientos y cómo podemos como reconocerlas y saber también qué matices hay detrás. Pero hay una que me está costando trabajo, no solamente en mí, sino que ha sido una consulta recurrente. ¿Qué pasa con estas expresiones del afecto? Sobre todo porque tienen esta parte cultural, estas necesidades a veces de contacto y ahora desde precisamente esta información contradictoria que nos habla de esta distancia. Y por ahí me tocó ver que en alguna otra de las entrevistas que te hacían o en uno de estos seminarios que tú compartiste, hablabas de una diferencia de la distancia, una cosa era el distanciamiento social y otra cosa era otro tipo de... No sé si nos pudieras hablar un poco de esto. Sí, fíjate que esto de las palabras es algo muy importante y la verdad es que es una lástima que quienes dan estas propuestas utilicen, desde mi punto de vista, palabras inadecuadas. No sé si es porque no lo saben o si eso es lo que quieren hacer, me parece todavía más grave. Porque el contacto cara a cara es una experiencia fundamental como experiencia humana. Ni siquiera diría que solo de nuestra cultura, es una experiencia fundamental. Cara a cara y escucharnos la voz. Nada más pensemos en que la experiencia primaria de todos nosotros cuando nacimos tiene que ver fundamentalmente con el contacto, con la voz, con los sonidos, con las temperaturas. No hay palabras, no hay pensamiento. Eso llega como 2 años después
y empieza a formarse. Entonces, que nos hablen de distanciamiento me parece sumamente inapropiado, ¿no? Yo creo que necesitamos la cercanía. Por eso, en estos casos, yo digo, mucho mejor una videollamada que un mensajito de WhatsApp. Porque el texto escrito no tiene ni la imagen ni la voz, que me parece que son dos elementos fundamentales para expresar y comunicar precisamente las emociones, los sentimientos, los afectos, ¿no? Entonces, yo sí sugiero también que en la medida de lo posible aprovechemos también esta oportunidad. Yo digo mínimo que sea llamada telefónica, porque también entiendo que no todo el mundo tendrá la posibilidad de hacer videollamadas frecuentes por todo lo que implica de la tecnología, el internet, el costo, etcétera. Pero sí digo mínimo llamadas por teléfono, porque por lo menos ahí tienes la voz. No solo la palabra, sino la voz. Y eso es sumamente importante, insisto, en la expresión de las emociones y de los afectos. Mucho más de lo que a veces lo reconocemos. Y bueno, para concluir, estabas haciendo un trabajo muy importante, sobre todo con personal del área médica. Estaban teniendo una reunión semanal. ¿Todavía la están teniendo por si quieres anunciarla, por si alguien quiere unirse o ya este proyecto ya no está en marcha? Todavía la tenemos, todavía estos 2 jueves de junio la tenemos, los jueves de 6 a 8, tiempo de la Ciudad de México. Y lo único que necesitan hacer es mandarnos un mensaje al correo focusinmexico@gmail.com y diciendo que están interesados en participar en este grupo de escucha y acompañamiento desde las emociones. Justamente lo que hacemos es como abrir este espacio para poder compartir y que la intensidad de las emociones no sea tal que nos meta en el río caudaloso y nos zarandie. Sí, y bueno, no sé si nos pudieras dar tus redes sociales, tu canal en YouTube para que las personas que, bueno, que han visto esta entrevista puedan, si están interesados en conocer más acerca de Focusing y de todo el trabajo que tú haces y además tú compartes muchos ejercicios, mucha información, puedan contactarte. Con mucho gusto, Angie. Mira, en Facebook pueden seguirme en Focusing México y también les invito a consultar la página www.focusingmexico.mx. En esta página ahí van a encontrar una sección donde hay una diversidad de videos con instrucciones para hacer actividades como esta que les platiqué de atender al movimiento del estómago al respirar. Y también hay conferencias, hay reflexiones breves, pueden encontrar algunos de mis textos y de ahí los va también a mandar a mi canal de YouTube, a que por supuesto, les invito a que se suscriban para que pues estén enterados de las nuevas versiones y videos que vayamos produciendo. Y para las personas que se dedican a trabajar con otras personas, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etcétera, ¿tienes algún proyecto, algún curso próximamente para trabajar, no sé, focusing o algo? Sí, mira, precisamente ahora en el mes de julio, el primer jueves de julio, vamos a empezar con un curso virtual de focusing, ¿no? El aspecto básico de lo que implica escucharse desde el cuerpo, atenderse desde el cuerpo y aprender a expresarse desde el cuerpo para ir generando estos procesos de cambio personal. Estoy convencido de que estos modos de proceder, primero hay que probarlos con uno mismo. Es decir, yo siempre les digo a los alumnos, miren, yo no les voy a sugerir ninguna actividad que yo no la haya probado primero por lo menos 2 o 3 veces. Ya que la haya hecho yo, que vea cómo me va, cómo se siente, qué pasa, que corrobore o no con lo que había oído o leído, y entonces ya la voy a proponer. Antes no, ¿no? Porque me parece que eso es fundamental para poderlo hacerlo con la convicción que efectivamente eso que estás proponiendo vale la pena y te va a ayudar a sentirte y a vivir mejor. Entonces sí,
para todos los colegas, psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogas, cordialmente invitados a participar en este taller de focusing, que serán 5 sesiones, los jueves de julio, de 6 a 8. Bueno, más detalles por ahí si me escriben, con mucho gusto se los paso. Pero creo que va a ser una muy buena oportunidad de aprender a contactar, a escucharte desde el cuerpo vivido. Y para público en general, ¿tienes ahora algún diferente cuando vas a formar gente que primero va a experimentar, pero que luego va a poner en práctica estos conocimientos y ponerlos al servicio de otras personas? Y público en general que simplemente quiere tener un proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal. Fíjate que este taller de focusing justamente te diría que es para público en general, porque el nivel básico, digamos, es al nivel de nuestra humanidad. Sí, como seres humanos, que después desde ahí alguien que trabaja en psicoterapia, en tanatología, quiera llevar eso y aplicar. Entonces sí pasamos a otro nivel donde vamos a ver de qué manera eso se puede llevar al trabajo, al acompañamiento. Pero este primer taller es justo como una cuestión de desarrollo, de impulsar el propio bienestar personal como ser humano. Uh-huh. Y por eso insisto yo como en quitarle esas cuestiones de etiquetas, títulos y demás, porque de veras es a nivel humano. Y al final de cuentas, Angie, mira, lo que estamos haciendo no es inventar algo nuevo, estamos generando un pretexto para quitarnos un montón de estorbos que traemos que nos impiden reconocer esta sabiduría corporal que ha estado ahí desde nosotros desde siempre, pero que a través de la vida hemos aprendido a ignorarla, a taparla, a desconocerla, a desvalorizarla. Una expresión de esto, en términos más coloquiales, diríamos que podemos verla en la línea de la intuición, ¿no? Y sin embargo, tú te das cuenta que la intuición tampoco es algo que sea así como tan reconocido. Siempre la parte de la lógica y la razón parece que tiene más valor. Sin embargo, desde la perspectiva, nada más para ir contrastando, de la creatividad, la intuición es mucho más rica que la lógica y la razón. En algún momento después hay que juntarlas, porque tampoco estamos hablando aquí de que es o una o en la otra. No es dejar de pensar, es pensar de una manera integrada con el resto del cuerpo. Y asumir que el proceso de pensamiento tiene momentos que no son lógicos ni son verbales. Son a través de sensaciones corporales, ¿no? Y creo que algunos estudios de algunos neurocientíficos, porque en esto también hay muchas diferencias, van apoyando esto de manera bastante significativa. Y esto es muy interesante porque también ahí está ocurriendo un cambio de visión en el cómo entender estos procesos aún desde algunos neurocientíficos. Te agradezco muchísimo. Bueno, qué bueno que nos explicas esto de que este curso le puede ayudar a cualquier persona, que no es exclusivamente para los que se quieren formar en Focusing. Más en esta época en la que entre tanta información a veces necesitamos tener espacios para nosotros mismos, para poder conocernos y desde esta manera poder tomar las mejores decisiones, y más desde que ahora hablamos de esta adaptación a la nueva normalidad, que es un término que no me gusta mucho, pero que bueno, finalmente algo tenemos que hacer para aprender a vivir con las condiciones que se nos están dando. Sí. Pues diría nada más, Angie, que no tenemos que llegar a una nueva normalidad, porque el concepto mismo de normalidad como norma, como normatividad, como todos iguales y parejos, en sí ya es problemático. Y más bien aquí tendríamos que darnos la oportunidad de generar una nueva cultura más abierta, incluyente, que reconozca más la diversidad. Y entonces, impulsar la creatividad para ver cómo podemos aprender a vivir de maneras distintas, ¿no? Sin esas normatividades tan cerradas, rígidas, ¿no? Y muchas veces poco adecuadas a las situaciones de vida. Exactamente. Pues muchísimas gracias por habernos compartido este tema, por haber hablado de cosas tan importantes que creo que van a ayudar mucho a las personas por este tiempo que nos has regalado.
Gracias también a ti, Angie. Déjame nada más recordarles el correo focusinmexico@gmail.com. Sí. Y bueno, a ti que nos ves en este podcast solo hoy, te agradezco que nos hayas acompañado. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, Podcast Solo Hoy, y te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, Podcast Solo Hoy. Yo soy María de Los Ángeles y les agradezco que hayan estado con nosotros. Hasta pronto.